Hola, bienvenidos nuevamente a la entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y en esta ocasión hablaremos de Venezuela. Justo cuando se cumplen 25 años de la llegada de Hugo Chávez al poder, su heredero político, el actual presidente Nicolás Maduro, aspira este año a un tercer mandato en unas elecciones que, aunque todavía no tienen fecha concreta, ya comienzan a ser cuestionadas por la comunidad internacional tras el anuncio de inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Asimismo, recientemente el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, ordenó la detención de militares retirados, comunicadores y activistas de derechos humanos por presunta traición a la patria y terrorismo, entre otros cargos. Hoy nos acompaña una de esas activistas. Se trata de la abogada Tamara Sujú, a quien saludamos a esta hora. Abogada Tamara Sujú, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, Carol, de estar con ustedes. Abogada Sujú, ¿cómo califica usted estas órdenes de captura dictadas en Venezuela en su contra y en contra de otros activistas? Bueno, mira, primero, en un Estado de Derecho, en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay democracia y donde quien está mandando hoy en día es una dictadura, una estructura criminal, pues totalmente ilícitas y totalmente, en este sentido, yo no le digo irrisorias, pero sí absurdas, ¿no? Sobre todo porque lo que están tratando de hacer es criminalizar el trabajo. Yo soy abogado, soy defensora de derechos humanos y lo que hago constantemente en la documentación de mi trabajo es justamente denunciar las arbitrariedades del régimen, los crímenes que comete de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, etc. En este caso, y esa acusación viene de haber denunciado la desaparición de uno de los acusados en estos 5 magnicidios que han montado, ¿no? En ese show que han montado, que son 5 en un año, de una de las personas que desaparecieron en el mes de diciembre, y cuya familia acudió a mí para que denunciara dicha desaparición, diciendo que, bueno, que cuando uno les pica adelante en la denuncia, ¿verdad?, en plenas supuestamente investigaciones de ellos, uno es cómplice de esa... supuestamente de esos planes en lo que ellos están metiendo a estas personas, ¿no? Y yo lo que quiero comentarte, Carol, es que a lo largo de toda mi carrera, a lo largo de estos 23 años, y teniendo como ejemplo la experiencia, cuando tú denuncias una desaparición forzada de un civil o un militar en Venezuela, muchas veces le estás salvando la vida, porque sabemos que el régimen es capaz de cometer crímenes de lesa humanidad y es capaz de matar a personas que está torturando. Ejemplo, el concejal Albán, ejemplo, el capitán Acosta Arévalo, ¿no? Entonces, muchas veces esos familiares, muchas veces incluso funcionarios propios del régimen que están ahí, que no están de acuerdo con estas desapariciones y lo que está ocurriendo con esos desaparecidos, ¿no? Son los que dan la campana y dicen que está pasando esto para que esa persona por lo menos se le pueda salvar la vida, exponiéndolo y diciendo que el régimen los tiene, ¿no? Señora Sujú, días después de que fueran anunciadas estas órdenes de detención, se anunció además la inhabilitación de la opositora y candidata a la presidencia María Corina Machado. ¿Cree usted que todo esto hace parte de un mismo plan del oficialismo venezolano? Sí, por supuesto. Mira, te quería comentar una cosa para complementar lo otro. Maduro anunció un plan represivo, un nuevo plan represivo al que ha llamado Furia Bolivariana, ¿no? Esa furia bolivariana no es más que dar la orden y con total impunidad de actuación a sus seguidores, a sus colectivos, tú sabes, a todo su organismo represor para ir contra la población civil en Venezuela. Y esto hay que denunciarlo internacionalmente, porque lo que ha habido desde ese anuncio, por ejemplo, y te puedo comentar, el día 23 de enero, ¿verdad? Hubo ataques al menos a 11 sedes del Partido 20 en Venezuela, regionales y municipales.
4 ataques a residencias de miembros del partido de María Corina, 2 ataques a sedes del colegio de ingenieros y 1 a un colegio de abogados, 4 ataques a otras sedes de otros partidos políticos, 4 coordinadores del Partido 20 Venezuela fueron detenidos y 3 permanecen al día de hoy desaparecidos porque sus familiares no saben dónde los tienen. Esa nueva ola represiva y hay que denunciarla, que se llama furia bolivariana, y es el permiso que ha otorgado el régimen venezolano en la palabra de Nicolás Maduro para ir por la población civil. Entonces, si tú me preguntas lo de la inhabilitación de María Corina, el régimen no quiere medirse en elecciones con una candidata que es la líder de la oposición hoy en día. María Corina Machado ha pasado a ser la líder de la oposición, no es la candidata unitaria solamente, es la líder de la oposición, es la líder que hemos escogido los venezolanos para ir en unas elecciones medianamente con algún tipo de garantía que yo no la veo, porque cuando tú tienes un CNE cooptado por el Estado, cuando tú tienes una parte electoral que no ha sido activada para que realmente todos los venezolanos podamos participar, porque no se sabe cómo va a votar la diáspora, porque los nuevos votantes, los jóvenes menores de no sé cuántos años que no se han podido inscribir en el registro electoral, todavía ni siquiera lo han abierto, y cuando tú vas a unas elecciones de Venezuela necesitas al menos 6 meses para ir para poner todo esto al día, ¿no? Y esto no va a ocurrir porque ahora están anunciando que van a adelantar esas elecciones, ¿no? Entonces, lo que significa la inhabilitación de María Corina es la prueba de que Maduro no quiere medirse en elecciones con los líderes o con la líder de la oposición venezolana, sino que quiere ir a unas elecciones acomodadas con sus candidatos opositores que ellos aprueban, ¿verdad? En unas elecciones totalmente apañadas y de los que son capaces, porque ya vimos, por ejemplo, que en la consulta que tuvieron sobre Guyana, sobre el tema de Guyana, se sacaron de la manga 10 millones de votos cuando Venezuela estaba vacía ese día y cuando la información que manejamos seria dice que no sacaron más de 500.000 votos, ¿no? Entonces ya ellos tienen una base de 10 millones de votos para decir que ya tienen 10 millones de votos de la fantasía. Abogada Suju, usted acaba de hablar de una nueva ola de represión en Venezuela. ¿Qué cree que ha motivado esta nueva ola? El miedo. Yo creo que el régimen tiene miedo primero a medirse y tiene miedo sobre todo a temas como las sanciones y no tener dinero legal, ¿no? Porque ellos tienen dinero ilegal. A la justicia, por ejemplo, le tienen miedo a la justicia internacional, al tema de la Corte Penal Internacional le tienen miedo, ellos no pueden controlar la Corte. Y además de eso, Maduro necesita acorralar a los venezolanos. La intimidación contra el Partido 20, la persecución de sus ¿cómo es que se llama? Los seguidores de María Corina regionales, los coordinadores nacionales y regionales del Partido 20 Venezuela, el encarcelamiento de 3 de sus coordinadores, la persecución contra todo lo que acompaña a María Corina se asemeja a lo que hicieron con Guaidó, porque Maduro le destruyó a Guaidó su equipo más cercano, ¿no? Eso lo destruyó no una, sino 2, 3, 4 veces, y de esa manera desarticulaba cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Maduro y el régimen en este momento es justamente tratar de desarticular cualquier coordinación que venga de la líder de la oposición venezolana y de esta manera meterle miedo a la gente, meterle miedo a sus seguidores, a los coordinadores, ¿no? Y yo pienso que lo que está haciendo con esto es más bien todo lo contrario a la población, porque ahora se han todo acoplado a justamente decir que sin María Corina no hay elecciones libres, no solamente la comunidad en Venezuela, las organizaciones de Venezuela, sino la comunidad internacional. Está muy clara que sin María Corina no hay elecciones libres, pero tampoco hay elecciones libres con presos políticos. Tampoco hay elecciones libres con esa puerta giratoria que en los acuerdos de Barbados
tú logras supuestamente, porque no hay ninguna, por ejemplo, ningún tipo de ganancia en ese acuerdo de Barbados. Maduro es el que se ha salido con la suya cuando le devolvieron a Alex Saab, a su compinche, ¿no? Pero en los acuerdos de Barbados, ¿qué se acordó? Bueno, la habilitación de los candidatos, aquí no ocurrió, eso no ocurrió. La liberación de los presos políticos, liberaron a 20, de los cuales no han sido liberados, porque esas liberaciones no son tal. La mayoría de esas personas que han salido supuestamente bajo ese acuerdo, ¿verdad? Que no son más de 20, han salido con medidas cautelares de prohibición, de, por ejemplo, de salida del país, con presentación cada 15 días, y además sus juicios continúan. Pero salieron 20 y entraron 50, ¿no? Entonces, esa puerta giratoria continúa. Y esa furia bolivariana de la que está hablando Maduro es la próxima, o sea, ya empezó. Esa furia significa más persecución, más represión, más encarcelamiento contra periodistas, contra activistas, contra miembros de partidos políticos, etcétera, ¿no? Usted habla, abogada Suju, de la presión internacional, habla de los acuerdos de Barbados. A propósito de esa presión internacional y los llamados de la Unión Europea y de Estados Unidos, también de algunos países de la región, para que se respete lo establecido en esos acuerdos de Barbados, ¿puede cambiar en algo esto el panorama actual y lograr que por fin se puedan celebrar elecciones libres en Venezuela? Mira, como te decía, no hay elecciones libres en Venezuela mientras la principal candidata de la oposición no pueda participar. No existe. Y tampoco existen elecciones libres con presos políticos y rehenes. Tampoco puede existir. Y tampoco existen elecciones libres mientras la persecución continúe. No podemos hablar solamente de medianas cosas para que sucedan unas elecciones libres, que si estos van a ir a observar, que si estos no van a ir a observar. Es decir, estamos en un país con una dictadura, sin Estado de Derecho. Y no es solamente crear unas medianas condiciones para que algunos observadores vayan a observar cómo Maduro se va a robar las elecciones, sin la participación de la verdadera líder de la oposición, ¿no? Claro, lo que yo le diría... Perdón que la interrumpa, pero sí, pero mi punto es, ¿cree que la presión de Europa, de la Unión Europea, de Estados Unidos, también de algunos líderes de la región que han criticado esa inhabilitación de María Corina Machado, cree que esto puede cambiar algo? Mira, Maduro ha demostrado que se puede burlar hasta del gobierno de Estados Unidos. Maduro ha demostrado que no le importa los acuerdos de Barbados con tal de salirse con la suya. Yo lo que sí pienso, Carol, es que es muy importante que los líderes mundiales, que los presidentes, que los congresos, que a todos aquellos que representan fuerzas de poder, sepan que es con María Corina Machado con quien tienen que actuar. Es decir, más allá de la plataforma unitaria, existe una líder de la oposición a la que tienen que llamar y preguntarle cuáles son las acciones que se deberían tomar, qué es lo que ella piensa directamente, no con la plataforma unitaria, con María Corina Machado, que es la líder de la oposición. Y es más, y para mí yo podría decirte, María Corina Machado no tiene una representación de su partido en Barbados, en la mesa, no la tiene. Eso es lo primero, una de las primeras cosas que se debe tomar en cuenta, es decir, ¿por qué la principal líder de la oposición no tiene un representante en la mesa de negociación? Es una de las cosas que se debe hacer, que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y la otra es la presión, sí, es muy importante la presión de Europa, la presión de Estados Unidos, de los países democráticos, de presionar más, no de quitar, por ejemplo, sanciones, no. No, o sea, tú no puedes otorgarle por delante a Maduro, quitar sanciones como ya lo hicieron para que Maduro saliera con todo este show y además dejar a los principales contrincantes fuera de juego electoral, ¿no? Y entonces tuvieron que recoger su palabra porque es que no han entendido que Maduro es un dictador y que se está burlando de ellos, ¿no? Entonces, tú no puedes volver a una mesa de negociación sin la liberación de los presos políticos, porque no más rehenes para sentarse en una mesa de negociación. Maduro tiene rehenes para negociar. 2, la inscripción de María Corina en el CNE para
participar en las elecciones presidenciales. Si tú te sientas en una mesa de negociación en las mismas condiciones en las que te sentaste en México, en la misma condición en la que te sentaste en Barbados, y no hay diferencias, entonces estás jugando al juego de ellos y dándole más tiempo, ¿no? Entonces, más sanciones, sí, más sanciones personales, porque las sanciones de las que habla Maduro, que le quita al venezolano la comida de la boca, es falso. Mira, yo te puedo decir, de las 913 sanciones que existen, 536 son personales contra funcionarios del régimen, la mayoría por violadores de derechos humanos. 168 de esas sanciones son para empresas chavistas, 58 sanciones son para aviones chavistas. Es decir, no es que las sanciones le están quitando el pan a los venezolanos, no. Están sancionando a funcionarios que cometen crímenes de lesa humanidad y que violan los derechos humanos. Entonces, el mundo no debe tener miedo de afincarse contra un régimen que no quiere medirse. No quiere medirse porque es una estructura criminal, ¿verdad?, que van a perder, o sea, que pueden en algún momento, pues, cuando se vea todo lo que se han robado, todo lo que han corrompido, todo lo que han regalado, todo lo que han destruido, ellos saben, ¿verdad?, que tienen una justicia que les está esperando. Entonces, mi comentario, Carol, para cerrar tu pregunta es: no hay que tenerle miedo a la estructura criminal de Maduro, porque él está demostrando que no le importa, que se puede burlar de todos, porque él tiene una forma de financiarse solo, porque él tiene países amigos que no son democráticos, que lo protegen, que lo apoyan, ¿verdad? Porque es una organización criminal, ¿no? Entonces hay que trazar un plan, exigir, ¿verdad? Si él quiere ir a una transición, si él quiere ir a la búsqueda de la impunidad, porque eso es lo que está buscando mundialmente, ser impune ante todo lo que han hecho. Vamos a sentarnos en una mesa sin presos políticos, vamos a sentarnos en una mesa con la inscripción de la líder de la oposición venezolana en el CNE, y vamos a aceptar ir a unas elecciones con verdaderos interlocutores y con verdaderos observadores internacionales, comenzando por la OEA y la Unión Europea. Pues estaremos muy atentos a la situación, a lo que siga ocurriendo allí en Venezuela y a las esperadas elecciones en ese país. Abogada y activista de derechos humanos Tamara Sujú, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista en Deutsche Welle. Muchas gracias, Carol. Gracias por la oportunidad.